Es un gran gusto poder presentarte el resumen del Ágape en Vivo sesión 425, en donde el Espíritu Santo nos enseña cómo permanezco ubicado en el propósito de Abba para mí. Parte 2. Bendiciones. Abba te ha empoderado para permanecer ubicado como hijo divino, y esto es algo que eres invitado a comprobar continuamente en cada uno de los escenarios en los que te desenvuelves día a día. En este ágape, el Espíritu Santo nos alumbra para ver cómo se vive esta provisión dentro del ámbito familiar y de qué se trata nuestra participación en la ubicación de aquellos que aún están por conocer la plenitud a la que hemos sido llamados. La comprobación de su propósito. El comienzo es que comprendas a qué has sido llamado y aprendas a permanecer ubicado dentro de tu destino. Es así como Él le pone fin a tus deberes de mensajero y te convierte en el mensaje que comienzan a leer en ti todos en tu familia. Vamos a platicar de cómo comenzó este proceso o dónde se detona. Y es por eso que yo he traído a la mesa, Dios ha puesto en mi corazón, abordar particularmente el asunto de su propósito. Como puedes ver en la ubicación, pues es importante saber nuestro punto de origen, en dónde nos encontramos ahora, pero también el poder tener clarísimo hacia dónde nos dirigimos y poder ver nuestro destino. No se trata nada más de que tú sepas cuál es el propósito de Dios y que puedas de alguna manera recitarlo. Decir, el propósito de Dios consiste y recitar un versículo. Se trata de la comprobación. Se trata de que esto sea real y sea tangible en mi existencia y que puedas de alguna manera degustarlo. Ahora, como puedes ver ahí, hay una ilustración de una persona que está carente del sentido de su vista. Trae un bastón. Y es que Jesús hablaba con los fariseos y les decía, ustedes son guías, son ciegos, guías de ciegos. Así es como Jesús se refería a ellos, porque ellos no teniendo vista, tenían la escritura en sus labios, pero no tenían la vida viviendo dentro, operando en sus vidas, en su existencia. Ahora, nadie puede dar lo que primero no ha recibido. Y yo no puedo hacer a mis familiares partícipes de ese propósito si primero yo no lo estoy degustando. Es muy común que queramos que otros tengan aquello que anhelamos y deseamos, pero esto no va a ocurrir a menos de que el proceso inicie primero en mi propia existencia. La semana pasada iniciamos escuchando al Espíritu Santo aquí porque su propósito para nosotros está definido en esto que Jesús mismo ha hecho por nosotros. Y el Espíritu Santo nos dice al respecto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El asunto de que no te pierdas es esa promesa que Dios ha asegurado para ti y garantizado de que tú tienes el poder y tienes todos los recursos necesarios para permanecer ubicado. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en este destino que Dios tiene para nosotros y es por el cual Jesús dio su vida. Y ese propósito es que tú tengas vida eterna. Vida eterna no es la vida que una persona tiene cuando fallece y la sepultan. Entonces esa persona dices, ahora ha partido a la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios, es la vida que Él nos da. La vida eterna es la vida de Jesús. Es esa vida
que te es concedida y que representa todo aquello que Dios es. Dios es paz, Dios es gozo, Dios es amor. Por consiguiente, esta vida eterna implica todo aquello que Dios es para nosotros y que Él mismo describe respecto de sí mismo. Abba te llamó para que vivas esto, para que vivas plenitud y para que la vivas en la medida en la que Jesús lo hace. Abba te llamó para que vivas plenitud y no para que vivas un poquito de ella, una partecita nada más, o para que degustes de esta plenitud en ocasiones, sino que esto sea en la misma dimensión en la que Jesús lo vive. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Él está hablando de que tú participes de la misma plenitud en la cual Él existe. Soy convencido continuamente de su amor. Con ojos humanos, contemplamos a nuestros familiares desde sus fallas, necedad e ignorancia de la verdad. Sin embargo, la dimensión del amor que Abba es, nos atrae a abandonar definitivamente nuestra función de jueces para vivir misericordia. En este punto 2, Dios me ha traído también a convencerme de manera continua de su amor. Dios no me ha informado, y hago énfasis en esta palabra, Dios no me ha informado continuamente de su amor. Dios me ha convencido y Dios sigue convenciéndome. Me encuentro en este proceso. Él continúa haciendo crecer a su hija, Él continúa haciendo que mi vida crezca. Y ese crecimiento no necesariamente es hacia arriba, ese crecimiento es como el árbol que echa raíces más hondas. Y volvemos entonces al asunto que Dios nos habla en Juan 3:16, porque Él aquí precisamente establece este asunto de su amor para nosotros. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos habla de no perdernos, nos habla de tener vida eterna, pero inicia abordando el asunto de su amor. Y todo esto tiene tanto que ver con nuestra ubicación personal, porque ese amor que Dios habla de tener al mundo me trae a mí a hacerme una pregunta. Dios habla de un amor indescriptible a un espacio llamado mundo, pero la pregunta aquí que surge para nosotros es ¿cuál mundo? Y cuando esa pregunta surge, entonces podemos empezar a responder que Dios amó al mundo y que yo soy parte de yo soy amado por Dios, y esta verdad es algo que nos ha transformado. Entender que somos amados por Él eternamente y que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o para que Dios nos ame menos, es una constante que día a día está transformándonos. Sin embargo, yo quiero comentarte esto que es importantísimo. Y es el hecho de que el amor de Dios no es unidireccional, solo para mí. Dios amó al mundo, Dios me amó. Y pues yo soy el beneficiario. Y ese amor yo me lo aplico a mi propia persona. Y aunque eso suena fantástico, sin embargo, quiero que puedas ver que cuando Dios está hablando de amar al mundo, Él también se está refiriendo a mi mundo. Y mi mundo es mi familia. El Espíritu Santo de Dios nos está hablando con respecto a el núcleo familiar en el cual estamos nosotros ubicados, y nos está hablando de amor y nos está expresando que Él ha amado ese mundo en el cual estamos nosotros inmersos, que es nuestro núcleo familiar. Dios amó al padre o a la madre que renunciaron a su responsabilidad. Dios amó al cónyuge que traicionó los votos matrimoniales. Dios amó al hijo que se rebeló tirando por la borda todo lo que le han enseñado los papás. Dios amó al yerno y a la nuera que no se comportaron a la altura.
Dios amó a los suegros que fungieron, según nuestras propias expectativas, un mal papel. Dios amó al hermano, al primo, al tío, al cuñado, que se atrevió a hacer tal cosa. Soy traído a vivenciar que el creer es una obra divina. ¿Quién puede entrar en el corazón de alguno de nuestros seres queridos para que reciban fe? Los esfuerzos humanos siempre producirán resultados humanos, mientras que entrar en el reposo que produce la fe te traerá a participar con él, impactando tu entorno familiar con su vida. El tercer punto y último en el cual Dios ha estado trayendo a su hija en este proceso es el hecho de traerme a vivenciar que el creer es una obra divina. Puedes ver aquí una ilustración de una conexión en la que pues solamente estamos representando de que el único que puede producir fe es Dios, es Abba. Volvemos a Juan 3:16, en donde Dios nos habla de que amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. Y ahora vamos a esta parte en la que dice para que todo aquel que en Él cree. Y venimos a abordar particularmente el asunto de la fe. Se trata entonces aquí de que yo le crea a Dios. Se trata aquí de que mis familiares le crean a Él. Un particular atención que no estamos hablando de que yo crea en Dios. Yo crea en Dios. Creer en Dios, pregúntale al que pasa por la banqueta de tu casa si cree en Dios y te va a decir, sí. No estamos hablando de creer en Dios. Estamos hablando de que yo le crea a Dios. Creerle a sus palabras, creerle a sus promesas. Entonces podemos nosotros percatarnos de que en el corazón de Dios no está nada más el hecho de que yo le crea, sino de que todos aquellos que conviven o que son parte de mi familia también puedan venir a vivir en esta existencia de hijos de Dios. Cuando Dios nos habla de fe, necesitamos percatarnos de esta verdad. Y es que yo no puedo producir fe en mí, ni en ninguno de mis familiares. Yo no puedo producir fe en mí, ni tampoco en ninguno de mis familiares, aunque me esfuerce. La escritura en Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La forma en la que tú recibes fe es escuchando a Dios hablarte. La fe no viene por oír muchas predicaciones o leer mucho la Biblia. Eso es bueno, es necesario, es importante, pero la fe te es suministrada cuando tú oyes a Dios hablarte, cuando tú te prestas a oír sus palabras y le das entrada. Cada palabra que Dios te habla viene cargada de fe, como una nube o las nubes en el cielo cuando están oscuras y decimos, va a llover, porque las nubes oscuras empiezan a darte aviso de que vienen cargadas de lluvia y tú te preparas para ese acontecimiento. Entonces la fe podemos nosotros pues ilustrarla con esto. Dios te habla y sus palabras vienen cargadas de fe. Tú las oyes y le das entrada y las recibes. Así es como la fe te es suministrada. Ahora, Jesús no habla de su propia cuenta. Jesús dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta. El Padre que vive en mí, Él hace las obras. Por consiguiente, si tú piensas que el hecho de estar recitando escrituras, versículos bíblicos a tus familiares
y estar hablando y hablando y hablando del mismo tema, eso es comunicar fe, pues estamos en un error. La fe no viene por hacer un trabajo de merolico. La fe no viene por estar nosotros hablando nuestras propias palabras. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Así dice la Escritura. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y cuando empiezo a entender que Magno no tiene la capacidad de producir fe, empiezo a considerar mis estrategias humanas, y de este lado izquierdo de la femina puedes ver alguna de esas estrategias en las que yo misma me vi. Como te platiqué al inicio, estas estrategias eran mis estrategias. Entonces, te las presento para que puedas mirar el contraste. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!